Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Abierto de Reykjavik. Si recordáis, entre ayer y antes de ayer trajimos ya alguna partida de Pragnananda de las últimas rondas, eran la octava y la novena, y comentaba que iba a traer alguna partida más, ya que, bueno, pues hizo un torneo tremendo. Ganó el torneo, si recordáis, comentado en la primera partida, y en esta ocasión se enfrentaba a Laurent Paoli Pierre, un jugador francés. Hay una diferencia de 100 puntos de elo, en torno a 100 puntos de elo favorables a Pragnananda, y la partida, bueno, es que es fantástica. Tenemos ya en el tablero por parte de Pragnananda, que lleva las piezas blancas, de 4, a lo que Pierre contesta con, perdón, caballo F6, controlando la casilla de 4, evitando que las piezas blancas pues puedan coger más centro, C4, E6, y tras caballo F3, bueno, pues evita la defensa ninzo-india. De hecho, se conoce este movimiento como anti-ninzo-india, y tras estos movimientos de momento de 5, pasando a un gambito de dama declinado. Caballo C3, ahora sí, y alfil B4, entrando en la defensa Ragocín. Y tras estas jugadas, lo más jugado por parte de las blancas o en las bases de datos es alfil G5, clavando en F6, pero aquí se opta por la segunda variante, que es dama 4. Se está dando jaque, ganando la pieza en B4 y única para defenderlo caballo C6. Evita el jaque, defiende el alfil, y tras estas jugadas E3, liberando la casilla o liberando el alfil de casillas blancas, enroque en corto y posteriormente dama C2. ¿no? La dama ya no está haciendo nada, el alfil está defendido. Viene a la casilla C2 que con el alfil en D3 pues de alguna manera ya estarían tocando el punto de H7. De momento la partida continúa con D por C4. Es verdad que aquí opciones para las negras pueden ser torre E8, alfil D7, también B6, buscando el fianchetto del alfil de casillas blancas que choca contra su propia estructura de peones. Y a este movimiento, por ejemplo, si alfil E2, es cuando en ocasiones se suele capturar para obligar a las blancas a mover dos tiempos al alfil, y sobre todo pues a estos niveles es bastante importante perder o hacer perder ese tiempo, ¿no? O gastar ese tiempo. No obstante, aquí Pierre decide capturar directamente en C4, alfil por C4, y tras alfil D6. Es verdad que el alfil de casillas negras todavía está clavando, pero el enroque, bueno, pues va a llegar en la próxima jugada, y además con este movimiento la idea de las piezas negras es jugar E5, y el alfil junto con el caballo pues refuerzan este empuje o esta ruptura central. Aquí podríamos pensar por parte de las blancas en jugar caballo B5, evitando, no jugando de momento el enroque. Es verdad que se está ganando la pareja de alfiles si este no se mueve, pero nuevamente moverlo quizás pues es perder o hacer otro movimiento con la misma pieza. Se puede continuar con A6, y tras caballo por D6, C por D6, se trae un nuevo peón central que las piezas negras habían perdido uno. Y tras estas jugadas, bueno, pues ahora sí enroque en corto, alfil D7, y aquí B3, quizás para fianchetar el alfil en B2. Una jugada para las negras puede ser en algún momento B5, expulsando el alfil, ganando un poco de espacio en el flanco de dama, y bueno, pues la partida continuaría con otra línea, pero con igualdad, ¿no? Volviendo a la misma, Pragnananda decide enrocar en corto, E5 con la ruptura que comentábamos, y aquí de momento H3. Además, esta jugada pues libera la casilla, perdón, bueno, la casilla de 6, pero el alfil de casillas blancas que comentábamos ahora sí que tiene más fuerza. Podría venir a G4, H3 es un movimiento bueno, si no de espera, de control, y evitar que el alfil pueda saltar a esta posición. Y tras estas jugadas, las piezas negras de momento hacen lo propio a 6. Podríamos pensar que las blancas con H3 quizás lo que están esperando es esta jugada, y que las negras sean las que capturen, ya que tras hacerlo, si peón por, bueno, como vemos, se libera la casilla de 3, y el alfil de casillas negras, que de momento está sin movimientos prácticamente,
pues podría desarrollarse clavando al caballo de F6, ¿no? No obstante, esto tampoco ocurre, se juega, como decimos, a 6, podría jugarse también con ideas de jugar B5 para quedar liberado B7 y fianchetar finalmente el alfil, y tras estas jugadas finalmente Praggnanandhaa es el que decide capturar en E5. De por E5 vienen varios cambios y tras los mismos llegamos a esta posición en el que finalmente se desarrolla el alfil a la casilla de D2 y dama E7. Por un lado, con este movimiento se defiende la casilla de 6 en caso de que el alfil pues se fuese a desarrollar a la misma, y en caso de captura por parte de las blancas, pues así se puede evitar quizás capturar con el peón y tener un peón pues aislado y algo más débil en la posición. También se libera la casilla de D8, se retira la dama también de la columna abierta, y tras estas jugadas y aprovechando que hay E3 en el tablero, F4 tocando el alfil, que prácticamente pues no tiene muchas casillas. La partida de hecho continúa con alfil por C3. Si retiramos el alfil a D6, las blancas empiezan a estar mejor, ya que E4 es una amenaza jugando E5, dando un doble a ambas piezas. Las piezas blancas están ganando algo más de espacio, el centro de alguna manera es suyo, y a estas jugadas, si se juega alfil B4 o alfil C5 dando un jaque, el rey simplemente se retira. Las negras han evitado ese doble, pero tras alfil B6 la línea podría continuar con E5, y el problema es saber qué se hace con el caballo, ¿no? Traerlo a una de estas casillas pues evita el desarrollo de alguna de las piezas negras, y retirarse H5 pues bueno, tampoco es muy bueno. De momento se amenaza G3, caballo G3, alfil E1 lo evita, y posteriormente la idea con alfil D2, casi atrapando al caballo, pues podría ser interesante. Y si G6, las casillas negras, G6 para caballo G7, pues las casillas negras quedarían bastante débiles en la posición. Por lo tanto, tras F4 se decide capturar en C3, y aquí Praggnanandhaa no captura con la dama, sino que lo hace con el alfil, permitiendo que las negras capturen este peón. El tema es que si se captura con la dama, podríamos entrar en esta línea en que las negras juegan caballo E4, tocan a dama y alfil, y tras dama C2 retirándose, por ejemplo, alfil F5 puede ser muy molesta, ¿no? De momento podría haber algún tipo de descubierta. Una vez se retire el caballo, quizás a G3, el caballo defiende el alfil, y el tema es que, bueno, pues las piezas negras empiezan a estar un poquito mejor. Por lo tanto, Praggnanandhaa decide capturar, perdón, tras alfil por C3, con el alfil, y aquí esta captura es un error. Quizás alfil D7 es interesante terminar, sino con el desarrollo, conectando las torres para luego traerlas al centro, pero se opta por esta captura, ganando un peón, como decimos, para las negras y dando un jaque. Rey H2, la dama se retira directamente de las dos columnas centrales y abiertas, y aquí Praggnanandhaa juega torre F3. Ya podemos ver que se intuye un ataque bastante fuerte sobre el flanco de rey. Los dos alfiles y la dama, pues como vemos, pues es tremendo, y la torre, una vez colocada en G3, pues también mete miedo, ¿no? De momento, tras estas jugadas, se sigue retrasando el desarrollo pues, del alfil de C8, se juega dama C6, y quizás este movimiento, además de atacar al alfil de C4, es para tener cierto control sobre esta casilla y poder jugar caballo E4, bueno, pues activando una de sus piezas y poniéndola en una casilla bastante interesante, que de alguna manera pues la dama ya no tendría fuerza en su diagonal. No obstante, una vez se retira, Praggnanandhaa controla dicha casilla, por lo tanto las negras no pueden ocuparla, y además toca el punto de H7, que aquí Pierre, jugando H6 al menos, no se le captura el peón. Tras estos movimientos, la partida continúa con torre D1. Si directamente torre G3, bueno, poniendo por rayos X al rey enemigo, caballo H5, bueno, pues toca la torre, quizás se tiene que retirar nuevamente, y además de momento defendería el punto de G7, por lo tanto, al menos directamente no funciona. Aquí Praggnanandhaa decide traer su última pieza al juego, trae la torre a D1, ya que así tiene control sobre la columna abierta, y veremos que un poquito más adelante pues le puede funcionar. Las piezas negras de momento activan su torre, la traen a E8, y Praggnanandhaa, bueno, pues no se precipita y hace un movimiento muy interesante, que es dama B1. Una vez quiera activar
este alfil, el tema es que, por ejemplo, capturando en F6, primero podría venir dama por C2. La dama está defendida por el alfil de D3, pero el tema es que, bueno, pues quizás todo el ataque se puede minimizar cambiando material. Decide jugar dama B1, por lo tanto este alfil queda libre y la dama negra no puede capturar. Y tras estos movimientos, alfil E6, permitiendo esta captura en F6 y doblándose los peones. Quizás podríamos pensar en jugar alfil D7, pero el problema tras este movimiento es que vendría no obstante alfil por F6 y aquí quizás es mejor capturar con el peón. Vamos a hacerlo con la dama y el problema pues ya es evidente. Esta torre en D1 ataca el alfil en D7, primero se puede dar un jaque, rey H8 y tras torre por D7 es verdad que existe G6 atrapando el alfil. Se puede capturar en G6 o incluso torre por F7 atacando a la dama. Dama por F7, alfil por G6 salvando y ganando o recuperando la calidad, dama F6 retirándose y tras estos cambios, aunque las piezas blancas solo cuentan con peón de más, bueno, pues este 3 contra 1 perdón, es bastante fuerte en el flanco de rey y hay bastante ventaja para las blancas. Por lo tanto, aquí Pierre decide traer el alfil a E6, alfil por F6 y tras peón por la estructura queda bastante dañada y a partir de ahora todos los movimientos de Prajnanandha, bueno, pues son tremendos. Primero juega alfil E4 atacando a la dama, también al peón de B7, dama B5 retirándose y ahora sí torre G3 jaque. El rey se podría retirar a F8, lo hace a H8 y el tema es que si viene a F8 podríamos mirarlo rápidamente, alfil H7 pues es bastante molesta, ¿no? La torre podría entrar dando un jaque en G8 y tras estas jugadas quizás una amenaza previa podría ser F5, defendido por alfil y dama, molestando al alfil y echándolo de esa casilla para que quizás la torre pueda controlar la columna E y entonces jugar torre G8 pues en algún momento. En caso de que en esta posición sean las negras las que jueguen F5, el alfil nunca queda encerrado ya que el rey pues no puede pasar y aquí existe dama C2. La idea es jugar dama C3, llevar la dama hasta F6 y bueno, pues también con temas de mate y a dama C6 enfrentando las damas dama F2, nuevamente con la idea de dama D4, metiendo la dama nuevamente pues en una posición bastante interesante o incluso y una vez se juegue torre G8, dama H4, bueno pues también tocando la casilla de escape del rey y nuevamente con problemas en la columna D gracias a esa torre en D1. Por lo tanto una posición muy complicada. El rey no viene a F8, viene a H8 y aquí Prajnanandha juega F5 con un nuevo ataque a una pieza, en este caso el alfil se queda casi sin movimientos, este alfil C4 y B3 prácticamente gana la pieza. No obstante aquí Prajnanandha tiene un movimiento más fuerte y es jugar, bueno, pues simplemente dama C1. El tema con este movimiento es que está dando mate directo en H6. Rey H7 de momento lo evita y torre D4 con nuevo ataque sobre el alfil, siendo doble, defendido solo por la dama. Y el tema es que ¿qué pueden hacer las negras? Una vez se retire el alfil de casillas blancas, esta torre viene a H4 y junto con la dama pues nuevamente habría temas de mate. De momento alfil E2. También la idea de Pierre en esta posición es que si puede llegar a jugar en algún momento H5, pues el alfil pueda defender, por lo tanto crear algún tipo de defensa o de escudo. Y de momento Prajnanandha juega alfil de 3, abriendo la fila a la torre para entrar en H4 con ganancia de tiempo sobre la dama. La partida continúa con dama E5, ¿no? Brindando defensa al alfil de 2. Si aquí alfil por D3 existe este mate muy bonito. Dama por H6, jaque, única a capturar y tras torre H4 sería mate. Por lo tanto, con alfil de 3, dama E5, ahora la misma posición, la misma idea no funciona, ya que tras este jaque, torre H4 no es mate debido a que el alfil no se ha retirado a D3 y en esta línea pues son las piezas negras las que están ganando, ya que bueno, pues cuentan con dama además, ¿no? Por lo tanto, tras estas jugadas, la dama viene a E5 y la partida continúa en esta posición con torre H4.
cambia el orden de la línea que hemos visto anteriormente, nuevamente mate en h6 y el tema es que h5, como decimos, pues de momento el alfil defiende el peón. Se evita o se captura la pieza defensora, alfil por e2, dama por e2 y ahora nuevamente viene un movimiento muy bonito por parte de Praggnanandhaa, tiene varias opciones y él juega la jugada pues más bonita y la más fuerte en la posición y es dama c4. Con este movimiento el tema es que bueno, pues busca desviar a la dama si captura que pasa en la partida dando mate directamente y además aquí Pierre pues hace este movimiento. La partida continúa con dama por c4 y torre por h5, bueno, permitiéndole que Praggnanandhaa le diese el mate y bueno, terminando una partida muy bonita. Volviendo un momentito para atrás y tras dama c4, bueno, poco se puede hacer. Pensando en un movimiento como rey h6, bueno, pues defendiendo nuevamente el peón de h5, también la dama está defendida. El tema es que las blancas tienen dama por f7, de ahí que dama c4, bueno, pues no solamente buscaba la desviación de la dama, sino entrar directamente pues en la defensa enemiga, ¿no? Cualquier movimiento prácticamente o jugando uno de los movimientos quizás mejor para las piezas negras, jugando torre g8, torre g6 siendo jaque único, torre por g6 y dama por g6 sería mate. Por lo tanto, Praggnanandhaa, vaya torneo bueno que hizo y vamos a ver qué otras partidas tenemos. Un saludo, chao.